A veces parece amor, tiene la forma del amor, el olor de lo amor, la promesa de lo eterno, pero no era amor. Esta es la historia de Clara, una historia como tantas otras, una historia que quizá alguien necesite escuchar. Clara tenía 24 años cuando conoció a Matías. No fue en un bar ni en las redes sociales, fue haciendo la fila en un supermercado de barrio, entre changuitos llenos y ofertas del día. Él hizo un comentario tonto sobre las marcas de yerba y ella se rió. Le llamó la atención su sonrisa segura, su forma de mirar sin apuro, como si en realidad conociera el tiempo de las cosas. Matías era vendedor en una tienda deportiva cercana. Tenía tatuajes, musculatura marcada y un aire canchero, pero usaba palabras dulces, con una naturalidad que descolocaba. Así empezó. Un comentario, una risa, un cruce casual. Y Clara, que siempre había creído en las señales del destino, pensó que quizá esta era una de esas. ¡Es un divino! Una vez, en una tarde de lluvia, él me ofreció su paraguas y después un café. Tenía una sonrisa que parecía sincera. Me escuchaba y me hacía sentir vista. ¡Ay, Clarita! Me alegro tanto. ¿Y cómo se llama ese galán? Se llama Matías. Y te juro, amiga, que cuando me tiró que le encantaban las pelis de Almodóvar, me quedé muda. Un tipo con pinta de haber salido de Rápido y Furioso y te habla de volver. ¿Lo podés creer? Ah, listo. Hombre sensible, con tatuajes y con cine de autor. ¿Dónde firmas para que no se te escape? Encima es re atento. Me escucha, me pregunta por mi día, se acuerda de los detalles, me manda mensajitos lindos todo el tiempo. Dice que conmigo es distinto, que yo soy su cable a tierra. Y sí, cocina horrible. Una vez quemó los fideos. ¿Fideos, Luna? Pero eso no me importa. Me alegra verte tan ilusionada, amiga, de verdad. Pero no confundas atención con vigilancia. Que te mande mensajes todo el día puede ser tierno o puede ser otra cosa. Hay que tener cuidado. El amor no debería sentirse como una soga apretada. No, él me cuida, me hace sentir protegida. Me dice que con él nadie me va a hacer daño. Bueno, si vos estás bien, yo te acompaño. Pero cualquier cosa rara, me hablas, ¿sí? Así empiezan muchas historias, con risas, con mariposas en el estómago, con promesas que suenan a futuro. Pero a veces la protección se vuelve encierro. Lo que parecía cuidado solo es el principio del control. Clara no lo sabía. Luna lo intuía. Y Matías ya empezaba a construir su telaraña, hilo por hilo, palabra por palabra. Con el tiempo, Clara y Matías empezaron a verse más seguido. Él parecía el novio perfecto, atento, detallista, divertido. Pero Matías venía de una infancia difícil. Crecer en un hogar donde la violencia y el miedo eran moneda corriente habían dejado marcas profundas. Su padre era un hombre rígido, controlador y muchas veces violento. Y Matías había aprendido, sin quererlo, que el poder se ejerce con miedo. Quien ama también duele. Pero cuando estaba con Clara, al principio, parecía distinto, como si por primera vez tuviera la chance de ser mejor. Y ella creyó que podía sanarlo con amor. Che, mañana salgo temprano del laburo. ¿Querés que te pase a buscar? Podemos ir a caminar por la costanera o tomamos algo donde vos quieras. Lo que importa es verte.
¡Ay, sí! Me encantaría. ¿Me haces bien, Matías? Con vos me siento tranquila y no me pasa seguido. A mí tampoco. Sos distinta, Clara. Tenés algo que me calma y eso no lo sentí con nadie. ¿Vos también pensás que esto va en serio? Sí, muy en serio. Sos lo mejor que me pasó en años y no pienso dejarte ir. Y así, entre citas, mensajes y promesas, la relación se formalizó. Para Clara, el amor era eso: risas, complicidad, ilusión. Y Matías, para él, era otra cosa: control, posesión y miedo. Todo disfrazado de cariño. Y eso todavía nadie lo veía. Era una de esas noches que parecen perfectas. Luces tenues, brindis, sonrisas. Una mesa con gente que se quiere, o al menos eso aparenta. Y Clara, con el corazón lleno de ilusión, pensaba que estaba viviendo una escena de película. Lo miraba a Matías y pensaba: esto es el amor. Esto es lo que siempre soñé. Y sí, a veces los sueños también pueden convertirse en jaulas, si no sabes despertar a tiempo. Fue ahí, en ese momento, cuando él alzó su copa. Clara, sos lo más importante que tengo. No te dejo ir, no porque quiera, sino porque ya sos parte de mí. Sos mía para siempre. ¿Para siempre? Eso suena medio a cárcel, ¿no? Entonces será una cárcel para dos, sin salidas, sin visitas, sin terceros, solo vos y yo, siempre. Uy, qué romántico suena eso. Y un poquito psicópata también. Pero bueno, acepto la condena. Parecía una broma, una frase más entre tantas. Pero a veces, en el humor, se esconde una verdad que duele después. Matías no mentía. Para él, el amor no era compañía, era exclusividad, era posesión, era un contrato sin cláusulas de escape. Y Clara, pobre Clara, confundía pertenencia con afecto, porque la habían criado con cuentos donde el amor se demostraba cediendo, aguantando, perdonando, donde los finales felices llegaban después de soportar todo. Pero nadie le había dicho que amar no es rendirse a otro, ni perderse en nombre del amor. A veces, el amor materno no alcanza cuando está nublado por la desinformación. La mamá de Clara la amaba, sin dudas, pero no sabía mirar más allá de lo que su hija callaba. Había aprendido, como tantas otras mujeres, a sobrevivir aguantando, y eso, sin querer, se hereda. Te veo más flaquita, hijita. ¿Estás comiendo bien? ¿No será que el trabajo te tiene a maltraer? Sí, ma, todo bien. Es el estrés nomás, ya se me va a pasar. ¿Y Matías? Hace rato que no lo traes por acá. A tu padre le cae muy bien, lo sabes, ¿no? Está con mucho laburo. Y yo también ando a mil. ¿Viste cómo es? Se mete en sus cosas y no habla mucho últimamente. Y vos también, tenés que entenderlo. Los hombres se encierran, se vuelven duros, pero eso no quiere decir que no te quiera. En mi época era así también. Tu padre nunca fue de hablar mucho. Y bueno, igualmente acá estamos. Claro, ma, igual que siempre. Todas las parejas discuten, Clarita. Lo importante es bancarse, hija. A veces una tiene que ceder. Vos sos fuerte, nena, no te olvides de eso. Clara no respondió.
porque si hablaba se quebraba. Y su madre no lo hubiera entendido, no porque no la amara, sino porque nadie le enseñó a ver más allá del aguantarse. A veces las peores heridas no se ven y otras veces son invisibles porque nadie quiso mirarlas. Al principio, los celos no parecen violencia, parecen cuidado, interés, incluso amor. Pero el control se disfraza de preocupación y la desconfianza se vuelve rutina. Clara no lo supo en ese momento, pero esa noche algo en ella empezó a apagarse. ¿Quién es ese que te comenta las fotos? ¿Qué necesidad tenés de vestirte así? ¿Para qué subís esas cosas? ¿Querés llamar la atención? Vos sos mía, Clara. ¿Te quedó claro? No es lo que pensás, Mati. Es un amigo del trabajo, nada más. Ni siquiera hablamos fuera de eso. ¡No me mientas! Vos no sabés cómo soy cuando me mienten. No te estoy mintiendo. Solo fue un comentario, no tiene importancia. No quiero discutir por esto. ¿No querés discutir? Entonces sé lo que tenés que hacer. Borrá esa publicación, bloquealo. Si no tenés nada que esconder, no tendría que importarte. ¿De verdad pensás que eso está bien? ¿Controlar con quién hablo? ¿Lo que subo? No es control. Respeto. Si me querés te vas a cuidar, porque afuera hay muchos que te miran y yo no voy a quedar como un pelotudo. Ese fue uno de los primeros gritos. No vino con golpes, pero dolió igual. Clara no sabía que ese amor que la hacía sentir tan especial también empezaría a hacerla dudar de sí misma. A veces el miedo no entra por la fuerza, se instala en silencio, disfrazado de amor. Las primeras discusiones fueron pequeñas. Matías no soportaba que Clara tuviera amigos. Sus celos se disfrazaban de preocupación. Ella pensaba que era normal, hasta que no lo fue más. Amor, llegaste tarde. Te llamé varias veces. Estaba preocupada. ¿Y qué querés? Salí con mis amigos. Se me hizo tarde. ¿Cuál es el drama? ¿Ahora te tengo que dar explicaciones por cada cosa que hago? No tengo por qué rendirte cuentas, Clara. No es nada de eso. Solo me preocupé. No sabía si estabas bien. Me preocupé nomás. No necesito que me cuides. Estoy cansado de que me marques el camino. Es compartir, Matías. Es saber que volvés bien. Que no te pasó nada. No te estoy marcando nada. Bueno, basta. Estoy cansado. No tengo ganas de discutir por pavadas. Siempre igual vos. Pero escúchame, no son pavadas. Lo único que quiero es que entiendas que no está bien que me preocupe el cohete. Lo que no está bien es que empieces con el control y sigas jodiéndome. Yo soy un tipo grande, Clara. No tengo que pedirte permiso para salir, ¿entendés? ¿No tenés nada mejor que hacer que andar cuestionando a cada rato vos? ¿Qué te pensás que sos? Bueno, está bien. Tranquilo, anda a descansar que estás alterado. Por tu culpa, vos me alterás. Constantemente me alterás. Ahí empezó el cambio. La voz que antes acariciaba, ahora corta. Las palabras que antes sumaban, ahora pesan. Y Clara se quedó sola con el eco de su duda. Porque cuando te hacen sentir que exagerás, cuando minimizar lo que sentís se vuelve rutina, empezás a preguntarte si el problema sos vos. Capaz exageré. Capaz tuvo un mal día. Yo solo quería cuidarlo, no molestarlo. Todo va a estar bien, ¿no? Sí, estoy convencida.
Y así el amor empieza a doler, primero en lo que se dice, después en lo que se calla para que no se rompa. La violencia no suele llegar de golpe, sin aviso. Empieza en pequeñas grietas, en palabras que hieren, en silencios que pesan. No hay antes ni después, solo ese segundo en el que algo se rompe y ya no vuelve a ser lo que era. No hay excusas que lo expliquen, ni amor que lo sostenga. Es un instante brutal y definitivo. Matías, ¿podemos hablar un momento? Me preocupa cómo me hablaste hoy con mis amigas. Sentí que fuiste agresivo sin razón. ¿En serio? ¿Ahora me vas a cuestionar? Estoy cansado, Clara. Cansado de sentir que no valgo nada para nadie. No es eso. Solo quiero que hablemos. Sin pelear, que no te guardes lo que sentís. ¡Ya basta! Siempre con tus reclamos, con tus quejas. ¿Querés que sea un muñeco para vos, no? No soy un problema, Matías. Solo necesito que me escuches. No me grites. ¡Cállate de una vez! ¿Me pegaste? Fue un impulso. No quise hacerlo. Estoy agotado, Clara. No sé cómo manejar todo esto. No soy ese tipo. Te juro que no. No puede ser. No así. Te prometo que no va a volver a pasar. Quiero cambiar. Solo dame tiempo. Pero el tiempo no cura las heridas que se siguen abriendo. Las promesas rotas dejan cicatrices más profundas. Porque la violencia que viene con lágrimas de arrepentimiento es una trampa cruel que atrapa a quienes aman con miedo. Y ella lo creyó, porque cuando alguien te dice te amo, después de hacerte daño, el amor empieza a confundirse con el miedo, y el miedo paraliza. Clara no justificó el golpe, lo tapó con palabras como hacen muchas, como nos enseñaron. Nadie sabe en qué momento exacto empieza a romperse algo. A veces es una frase, un silencio, una mirada que ya no es la misma. Clara no esperaba que esa noche fuera distinta. Solo quería que Matías llegara, que le dijera que estaba todo bien. Pero lo que llegó fue otra cosa. El arrepentimiento se vuelve rutina. Las disculpas, palabras vacías que no detienen la tormenta. El ciclo se repite y la jaula se estrecha. Matías no solo controla, también traiciona, porque la violencia no es solo física, es infidelidad, es humillación, es miedo. Matías, ¿quién es esa? ¿Por qué mentís diciéndome que son cosas laborales? No es asunto tuyo, Clara. No me revises el teléfono. ¿No te basta con que te tengo acá preguntándome constantemente qué hago y qué no hago? Porque me duele que me mientas. No soy tonta. Sé que me engañás. ¡Basta! Ya no puedo más con tu desconfianza. ¿Querés que te diga la verdad? No te soporta nadie, Clara. No, no es verdad. No te quiero así. Entonces, ¿por qué seguís pegada? Porque sos débil, como una sombra que no puede vivir sin luz. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Porque no sé cómo ser mejor, porque me siento menos y vos sos lo único que creo que puedo controlar. Matías no es solo un hombre violento. Es el producto de un mundo que le enseñó a ser dueño, no compañero. Su violencia nace del miedo a perder, de la frustración por no ser suficiente. Pero eso no justifica el daño, porque ninguna inseguridad puede justificar el abuso.
y Clara. Clara está atrapada en un amor que duele y que mata. Pasaron los días y Matías no cambiaba. Su violencia era un ciclo de gritos, golpes, disculpas, promesas. Un ciclo que atrapaba a Clara, que le robaba la libertad. Matías, a pesar de sus disculpas, seguía siendo el mismo. Las infidelidades eran parte de su escapatoria, su forma de reafirmar poder y control. ¿Otra vez con ella? No te metas donde no te llaman. Pero me dijiste que la ibas a bloquear. Me tenés harto. Sacate de una vez esa fea costumbre de decirme lo que tengo que hacer y lo que no. Me lastimaste. Ahora limpia todo este desastre, porque lo provocaste vos. El amor no duele. Lo que duele es la violencia disfrazada de amor, el control que se hace pasar por cuidado. Matías no era un hombre arrepentido, era un abusador cíclico, de esos que golpean con las manos y con las palabras. Y Clara, atrapada entre el miedo y la esperanza, aún no encontraba la salida. Cuando una mujer se aísla, no siempre es porque quiere estar sola. A veces se apaga de a poco, como una vela sin oxígeno, que ya no puede hablar, porque ya nadie la ve. Clara llevaba días sin contestar mensajes, sin salir. El miedo y la culpa fueron apagándola. Y Luna, la única que no se resignaba al silencio, no la dejó sola en su martirio. Volvió a insistir. ¿Hola? Clara, ¿por qué desapareciste? Hace días que no sé nada de vos. ¿Estás bien? No sé. Estoy rara. Me siento como adentro de una caja. Todo me pesa. Hasta respirar es una tarea. Clara, ¿te hizo algo? ¿Te lastimó? Fue una vez. Una discusión. Me gritó. Me empujó. Después me abrazó y lloró. Me pidió perdón 100 veces. Dijo que estaba mal. Que yo soy lo único que lo calma. Que sin mí no es nadie. No, Clara, eso no es amor. Eso es chantaje emocional. Es violencia. Una vez, basta. No sos su medicina. No viniste al mundo a curar lo que él no quiere cambiar. Me controla todo. El celular, la plata, mis horarios. Si me ve escribiendo me pregunta a quién. Si tardo en contestarle se pone como loco. Ya ni yo me reconozco, Luna. Es como si me hubiera ido de mí. No tenés que justificarlo. Te venís conmigo, hoy. Yo te paso a buscar. No me importa la hora. No quiero que seas otra más en una marcha. No quiero llevar tu foto en una pancarta. Quiero que estés viva, Clara. Viva y libre. No puedo seguir hablando. Creo que se levantó. Si me escucha, se va a poner mal. Va a pensar que lo estoy traicionando. Clara, escúchame. Solo decí sí. Una palabra. Y yo me aparezco allá. No estás sola, ya no más. Clara, ¿dónde carajo pusiste el whisky? ¿Estás hablando con alguien? ¡Contestá! ¡Ya te lo alcanzo! Amiga, hablamos después, por favor. Cuando una mujer logra decir algo, aunque sea bajito, aunque sea por teléfono, aunque no termine la frase, ya no es la misma, porque nombrar el miedo es el primer paso para dejar de vivir en él. Hay llamados que llegan tarde, no por la hora, sino por los años de silencio que los preceden. Hay madres que aman profundamente, pero no saben cómo preguntar sin herir, cómo entender lo que jamás se les enseñó a ver. Y hay hijas que, aún ahogándose,
hacen un último intento por decir algo, aunque sea en voz baja, y esa noche fue Clara quien marcó el número. Ay, hija, al fin. Pensé que estabas enojada conmigo. Hace semanas que no sé nada de vos, nena. ¿Estás bien? No, ma, no es eso. Solo que no tenía ganas de hablar con nadie. ¿Pero qué te pasa, hijita querida? ¿Estás enferma? Seguro te peleaste con Matías. Ay, me tenés con un nudo en el pecho por esta situación. Hace días que estoy así. Nada grave. Es que a veces me siento muy sola, como lejos de todo, ¿entendés? Pero, ¿cómo vas a decir eso? Vos sos fuerte, nena. Siempre lo fuiste. No me gusta escucharte así. No sos vos. ¿O te hizo algo ese chico? No me gusta cómo te cambió eso, ¿eh? No, Clara. Antes eras alegre, más viva, vital. A veces no es él, ma. A veces soy yo la que no puede más. No sé qué me pasa. Me pierdo. Me cuesta ser yo. No digas pavadas, Clara. Todos pasamos por un momento feo en pareja. Tu padre y yo, sin ir más lejos, también tuvimos nuestros momentos, nuestras cosas. Pero hay que bancársela, ¿entendés? No podés largar todo por una pelea o una crisis. Eso también es madurar, nena. Aprender a ceder un poco. No fue una discusión, ma. Yo no quiero invadirte, nena, pero me da miedo, te juro que me da muchísimo miedo. ¿Te hizo algo ese chico? Decime la verdad. ¡No! ¡Basta! ¿Por qué no me dejan en paz? Siempre opinando. ¡Es mi vida! Hay quienes ven, escuchan, saben, pero eligen callar. Dicen que no es asunto suyo, que cada casa es un mundo, que algo habrá hecho ella. Doña Carmen vive en el departamento de al lado. Ve pasar a Clara en el ascensor, la escucha llorar por las noches y sin embargo nunca llamó a nadie. Anoche otra vez. ¿Los escuchaste? Los gritos, los portazos. Algo se cayó después, ¿eh? Ese silencio espantoso. Sí, como a las 3 de la mañana. Y después nada, ni una voz, como si se hubiera tragado la tierra. Pero yo no me meto, Teresa. Nunca me gustó el chusmerío. Pero no es chumerío, Carmen. Es miedo. Esa chica vive con miedo. ¿La viste esta mañana? Ojos hinchados, toda tapada. Ni saludó. Ay, viste, sí, siempre está así, pobre chica. Pero uno nunca sabe qué pasa puertas adentro. Capaz se pelean como todos. Capaz ella también lo vuelve loco. Capaz no es para tanto. Y si un día sí es para tanto, ¿eh? A veces pienso en llamar a la policía, pero me paralizo. Y si se agarra con nosotras, yo ya soy grande. No quiero problema, Teresa. Uno trata de vivir en paz, cada uno con su vida. Cada uno con su vida, hasta que hay una muerte, hasta que esa chica termina en una bolsa, y entonces todos lloran en la vereda. El silencio también mata. El no hacer nada es ser cómplice, porque mirar para otro lado no te hace inocente, te hace parte. A veces el miedo paraliza, pero otras veces empuja. Clara entendió que quedarse era más peligroso que irse. Y aunque le temblaba todo el cuerpo,
eligió pedir ayuda. No quiero vivir así. Tengo miedo. Pero más miedo me da quedarme. Me voy. Me tengo que ir. Ya no puedo más. Clara, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Estoy haciendo el bolso. No sé a dónde ir. ¿Puedo ir para tu casa? Necesito salir de acá. No quiero que me pase algo. Tengo miedo. Claro que sí. Venite ya. Y llama al 911, Clara. Denuncialo. Yo te espero. Sí, tenés razón. Voy a llamar. Amiga, ya no quiero seguir así. Salir no es huir. Salir es sobrevivir. Clara dio el primer paso y aunque todavía tiembla, ya no está sola, porque el comienzo del fin de la violencia también puede ser el principio de una nueva vida. Clara tomó valor y denunció. No fue fácil. Tuvo que contar todo, gritos, las amenazas, los golpes, que no siempre eran visibles, pero lo hizo, y su palabra fue escuchada. La comisaría de la mujer recibió la denuncia. Se activó el protocolo. La justicia evaluó su situación como de riesgo. Se dictó una orden de restricción inmediata. Matías no podía acercarse a menos de 300 metros, y si lo hacía, quedaba claro, sería detenido. Le explicaron que ya no estaba sola. Clara Gómez, su denuncia ya está tomada. Tiene una orden de restricción vigente. Si él se acerca, debe avisarnos de inmediato. Si no respeta la medida, el victimario será detenido. Confíe, esto ya no está en sus manos, está en las nuestras también. Ya hay pruebas suficientes. Pedimos detención inmediata. La Fiscalía lo considera de riesgo. Y entonces pasó lo que pasa muchas veces. Él volvió, violó la orden, amenazó de nuevo. Pero esta vez la respuesta fue otra. Al piso, estás detenido por desobedecer la orden judicial y por amenazas. Porque esta vez Clara no se quedó callada. Y el sistema, por una vez, sí actuó a tiempo. Me llamo Clara. Y durante 2 años pensé que era feliz. Matías decía que me amaba. Después empezó a decirme cómo vestirme. Después me gritó. Después me golpeó. Y constantemente decía que era solamente suya. Que si me alejaba de él, iba a encontrarme y iba a sufrir terribles consecuencias. Y yo me callé porque me daba miedo hablar. Porque pensaba que era culpa mía. Porque no quería preocupar a nadie. Pero un día una amiga me miró a los ojos sin preguntas y me dijo: estoy. Y con eso me aferré a vivir. Empecé a darme cuenta de que no era amor lo que estaba viviendo, sino terror. Terror disfrazado. Intenté salir, de verdad intenté. Hablé con amigas. Me animé a contarlo, pero él se dio cuenta. Me revisó todo mi celular, mis cosas. Me dijo que si yo no era suya, no iba a ser de nadie. No fue un accidente. No fue casualidad. Fue Matías. Matías no solo me golpeó, me controló, me destrozó.
Y fue este sistema que nunca me escuchó, que siempre miró para otro lado. Si me callé fue por miedo, por temor a que no me creyeran, por miedo a perder lo poco que aún tenía. Pero hoy hablo, aunque sea tarde hablo. Grabé mi historia para no olvidarla. Y hoy estoy aquí para decirles, si tienen miedo, si no saben si es amor o terror disfrazado, hablen a alguien. A una amiga, a una mamá, a una vecina, a la policía, no importa quién. Pero no se queden calladas, porque el silencio puede matarnos y hablar puede salvarnos. Que mi voz sirva para que otras no calle, para que otra pueda salir, para que el miedo no gane. Que mi voz sirva para otra. Cada palabra que Clara dejó grabada es un faro en la noche, una luz para todas las que aún están en silencio. Que su historia no sea una más, su voz resuene en cada rincón, porque el silencio mata y la palabra salva. El sospechoso fue detenido anoche en su domicilio. Se le imputan cargos por violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad. La víctima fue hallada con signos visibles de violencia física y emocional. Está siendo contenida y resguardada. Clara sobrevivió. Fue internada con heridas tanto en la piel como en el alma. No fue su final. Fue el principio de otra historia, una donde al fin fue escuchada, donde su testimonio, su grabación, su voz ahogada tuvo eco. Matías fue detenido y esta vez no hubo perdón que lo salvara, ni familia que lo justificara, ni sistema que mirara para otro lado. Porque cuando el amor se convierte en amenaza, cuando alguien te dice sos mía o no sos de nadie, no es amor, es terrorismo cotidiano, es posesión. Y sí, la violencia tiene consecuencias, tarde pero llega. Que esta historia no se repita, que nadie más se calle, que la palabra sea el arma y el abrazo la revolución, que el amor nunca sea jaula. A veces la última palabra no la dicen quienes golpean, sino quienes desde el miedo y el dolor deciden alzar la voz. Clara sabía que este mensaje podía ser el último que dejara. Un grito en la oscuridad, una advertencia, un legado. No era amor, era control, era encierro, era violencia. Ni una menos, vivas nos queremos. Cada vez que callamos, nace otra tumba. Cada vez que una mujer calla su historia, se cava una tumba más en esta tierra. Cada vez que callamos, nace otra tumba. Cada vez que una mujer calla su historia, se cava una tumba más en esta tierra. Cada silencio es un cómplice invisible que alimenta la violencia, que permite que el ciclo se repita. Pero cada voz que se levanta enciende una revolución. Cada vez que una voz se levanta, se enciende una llama de resistencia que no se puede apagar. Que Clara sea más que una estadística. No podemos permitir que nombres como Clara se conviertan en simples estadísticas, números fríos en una hoja. Detrás de cada historia hay una vida, un sueño truncado, un futuro robado. La violencia de género no es solo un problema privado, es una herida social profunda que nos duele a todos y a todas. Por eso, la lucha es de todos, porque vivir sin miedo es un derecho, no un privilegio. Que esta marcha sonora resuene en cada barrio, en cada casa, en cada corazón, y que nunca más una mujer tenga que callar para sobrevivir.
Que su historia sea la fuerza que nos impulse a cambiar. Ni una menos. Ni una Ni menos. una Ni una menos. menos. Ni una menos. Ni una menos. Ni una menos. menos. A veces tiene forma de abrazo, olor a promesa, pero no es amor. Todo empezó con una risa, con un café, una mirada dulce, una frase de cliché. Y Clara pensó capaz de ser, pero el amor real no empieza con papel celofán. Se ve después, un mensaje tras otro, parecía atención, pero era un lazo invisible atando el corazón. Control disfrazado de devoción, como cadenas suaves que cortan sin razón. Era miedo maquillado de protección. No era amor, era una celda sin barrotes, solo con su voz. Y aunque me digas que es por amor, tú te amo, se siente peor que un adiós. Él venía roto, eso decía, que nadie lo entendía, que ella era su guía, pero cargar con otro nunca fue la vía. Ella no era su enfermera ni su poesía. Primero los gritos, luego él fue un impulso, después el golpe y el discurso. Perdóname, estoy luchando contra mí mismo. Pero el monstruo no duerme y el perdón no es realismo. La madre decía es normal, hay que bancar. La vecina escuchaba pero decidió callar. El mundo entero mirando para no mirar, mientras Clara se apagaba en un rincón sin hablar. Era sombra que apagaba mi interior. No era amor, era un pacto de silencio y de terror. Y aunque jures que vas a cambiar, las promesas no curan lo que hace sangrar. Pero Clara no nació para ser ceniza, ni para vivir con miedo a cada risa. Una amiga, una palabra, una llamada bastaron para encender la retirada. Grabó su voz, rompió el cristal y por fin denunció al que decía amar.